Hola, nuestro tema de hoy es el medio interestelar y la formación estelar. ¿Ok? Vamos a hacer, este tema está muy unido con el siguiente tema que es el tema de discos formadores de planetas, porque hay un gran solapamiento, o sea, tenemos temas que comparten muchísimas observaciones y muchísima física, que son el estudio del medio interestelar, la formación de estrellas y la formación de planetas. ¿Listo? Entonces, algunos conceptos los vamos a ir elaborando y los vamos a ir trabajando durante esta y la próxima clase. Entonces empezamos simplemente hablando sobre el medio interestelar. Esencialmente el medio interestelar es muy evidente cuando vemos imágenes de la Vía Láctea, como en este mosaico increíble tomado con una cámara digital, que seguramente ya lo hemos visto varias veces, y vemos, o más bien vemos o no vemos algunas partes de la Vía Láctea de nuestra galaxia precisamente porque hay como unas sombras, más bien unas siluetas que no nos permiten ver lo que hay detrás. Entonces, cuando nosotros hacemos una imagen de la galaxia, pero ya no en luz visible, sino en luz infrarroja, entonces parte de ese material, o digamos en su mayoría ese material que no nos permite ver más allá, ahora va a ser transparente o por lo menos va a permitir que pase más la luz infrarroja. Y entonces, dado que todo el material de la Vía Láctea está emitiendo también luz infrarroja, entonces vamos a ver más fácil el material que está detrás de esas nubes de gas y polvo que no nos permiten ver más allá. Si nos vamos al infrarrojo más lejano, entonces vamos a ver aún más con aún más detalle. Este es un video que ilustra muy bien la cantidad de detalle que se puede ver al pasar de visible a infrarrojo. Entonces nos vamos a enfocar aquí sobre el centro de la galaxia. Claro, y hay estructura digamos, de dos maneras. Por un lado está, o de tres maneras. Por un lado están los puntos, los relacionamos con estrellas. Están unas nebulosas brillantes, de las cuales vamos a hablar seguramente hoy. Y también nubes oscuras que no nos permiten ver. Y cuando nos vamos al infrarrojo, entonces vamos a ver muchísimo más detalle. Sí, van a haber todavía nubes que no nos permiten ver más allá, pero van a ser mucho más compactas. Entonces la cantidad de detalle que se puede ver, como se pueden dar cuenta, lado izquierdo, lado derecho, en infrarrojo, lado izquierdo, en visible, lado derecho, pues es notoria. Porque al lado derecho todo lo que se ve así negro, invisible, eso no es espacio vacío, son nubes de material que no nos están dejando ver más allá. Y cuando miramos en infrarrojo nos damos cuenta que efectivamente hay mucho material que esas nubes de gas y polvo no nos dejan ver. Quería dejar aquí el crédito de la imagen del Observatorio Europeo Austral. ¿Listo? Bueno. Entonces, la primera persona en digamos, recopilar algo de conocimiento sobre el medio interestelar fue el holandés Christian Huygens, quien, creo que me quedó rara la fecha, pero bueno, describe la nebulosa de Orión, se da cuenta que no es simplemente una mancha en el telescopio, sino se da cuenta que hay algo ahí en la nebulosa de Orión. Sí, ahí sí corregimos bien la fecha. Que ahora con nuestros instrumentos, con nuestras cámaras con CCD, telescopios espaciales, podemos ver con muchísimo más detalle que lo que podía ver Huygens como simplemente una mancha. ¿Sí? Y entonces vamos ahora a identificar una nube como la nebulosa de Orión como regiones de formación estelar, ¿sí? Y esencialmente regiones que son muy parecidas a cómo era la región que dio nacimiento al Sol y a todo el sistema solar. Resulta que la nebulosa de Orión va a contener nubes interestelares, o sea, entre estrellas, ¿no? Entre el espacio entre las estrellas, o sea, material que no se ha condensado, pero está en proceso de condensarse. Y que a su vez esas nubes interestelares van a tener algunas protoestrellas. Entonces, si hacemos zoom secuencial sobre la nebulosa de Orión, que la vemos aquí abajito, ¿sí? Aquí ubicada en toda la nebulosa de Orión, ¿sí? Entonces vamos a ver zoom, nos vamos a concentrar
en esta región, ¿cierto? Y vamos a ampliarla, donde se ve más brillante, donde ya hay algunas estrellas ya formadas. Y vamos a venirnos para acá y vamos a encontrar algunos grumitos, ¿sí? De material que ya se ha condensado. O sea, todo este material aquí arriba está disperso, difuso, pero en algunas partes ya se ha condensado y está comenzando a formar estrellas. ¿Listo? Y van a ser visibles, no en luz visible necesariamente, sino en infrarrojo. Entonces, por ejemplo, aquí, este punto de acá, lo vemos como un lugar más denso y más brillante, una región más densa y más brillante. En luz infrarroja nos damos cuenta ya en esta imagen, R corresponde entonces a luz, eh, infrarroja. ¿Listo? En este diagrama. Y en este de acá se vería en luz visible como estos cumulitos, estos se llaman próplidos, en inglés droplets, que son también esencialmente envoltorios alrededor de estrellas en formación, y ahí sí se ve, lo vemos en luz visible, y precisamente se ve como si fuera un huequito, o sea, se ve más bien como que de nuevo tenemos un material tan denso que no podemos ver a través de él, y en luz visible tampoco es tan brillante como para verlo. ¿Listo? Aquí abajo están las escalas de tamaño, ¿listo? En parsecs. Bueno, entonces el medio interestelar, en general, si lo pensamos en términos de lo que ocupa en la galaxia, va a tener el 10% de la masa de la galaxia, va a estar principalmente constituido de gas y polvo. En el medio interestelar es donde se van a dar la formación de estrellas. Y a pesar de que lo vemos muy brillante en algunas imágenes, como esta imagen de aquí abajo de una nube molecular, por ejemplo, esta nube molecular la llamamos así porque cuando miramos cómo brilla estamos viendo principalmente líneas de emisión de moléculas. Y entonces van a ser regiones que, a pesar de que son brillantes, cuando ponemos nuestros telescopios, van a ser muy vacías, van a ser más vacías que el mejor vacío de cualquier laboratorio que podamos tener en la Tierra. Las estrellas viejas, en este caso, van a enriquecer el medio interestelar, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero esencialmente vamos a tener que las estrellas, cuando mueren, según lo que vimos en la clase anterior, expulsan una gran cantidad de material, y entonces ese material más adelante se aglomera, se acumula en el medio interestelar, como los sobrantes. La mayoría del medio interestelar es gas, como lo mencionamos, es gas y polvo, pero mayoritariamente vamos a tener gas. 1% va a ser polvo, y la mayoría de ese gas va a ser principalmente hidrógeno, secundariamente helio, y en una fracción muy pequeña los demás elementos pesados. Entonces, claro, Huygens fue el primero en hacer un dibujito, como el decir, sí, ahí hay algo, pero ya Herschel, pues con sus telescopios gigantes y con su tenacidad para trabajar, pues él ya pudo hacer unos mapas mucho más detallados, dibujos mucho más detallados de, por ejemplo, la nebulosa de Orión. Más adelante, bueno, pero pues mucho tiempo después, 1847, cuando estamos hablando de Huygens de 1680 y algo. Barnard, más adelante, el descubridor de la estrella de Barnard, hace un catálogo también de ya nubes oscuras, no solo nebulosas brillantes, sino lo contrario, nebulosas oscuras, nubes oscuras, como la que estamos viendo aquí, aquí abajo. Entonces vemos, por ejemplo, que no vemos una región, o sea, es como si hubiera un hueco donde no hay estrellas. Entonces Barnard clasificó todo este número, toda esta cantidad de nubes oscuras en 1919, y ya nosotros pudiendo ver, por ejemplo, con VLT, con el telescopio VLT, esta misma región, ya no solo en el infrarrojo cercano, sino en el infrarrojo lejano, como lo estamos viendo acá, entonces ya podemos ver a través de esa región y vemos las estrellas que están detrás de esa región, ¿sí? Porque esta nube lo que está haciendo es quedándose con gran parte de los fotones que nos llegan de las estrellas de atrás. ¿Listo? Pero entre más roja es la luz, menos puede quedarse la nube con esos fotones. Entonces podemos ver a través de esa nube. ¿Sí? Más adelante, las componentes del medio interestelar fueron encontradas por Trumpler y Hartmann, ¿no? El gas interestelar y el polvo interestelar. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que el gas y el polvo, el material del medio interestelar, dispersa la luz azul de una manera mejor que otras. Entonces, no solo estamos hablando que estas nubes absorben la luz, sino también la dispersan. ¿Sí? Entonces, una estrella, por ejemplo, va a emitir radiación en todas longitudes de onda. Ya sabemos que en algunas longitudes de onda más que en otras, pero en general en todas va a emitir.
El polvo interestelar, por ejemplo, lo que va a hacer es que va a bloquear luz de onda corta y solo va a dejar pasar luz de onda larga. Y además el gas lo que va a hacer es que va a dispersar la luz de onda corta, es decir, la luz de onda corta va a llegar y va a impactar contra el medio y entonces se va a ir en otras direcciones. ¿Sí? Y eso lo vamos a poder detectar en las famosas nebulosas de reflexión, que vamos a ver más adelante, creo que en la próxima sección. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando miramos una estrella y no sabemos que hay un medio interestelar, entonces vamos a pensar que la estrella es más roja que lo que realmente es. ¿Por qué? Porque los fotones azules se los ha comido una nube interestelar o el medio interestelar en general. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por un lado, una gran cantidad de luz roja y no tanta luz azul viniendo de la estrella, pero además vamos a ver luz infrarroja. ¿Por qué? Porque al calentarse la nube por la luz de la estrella, entonces esta nube también va a emitir radiación infrarroja. ¿Listo? Entonces también vamos a poder encontrar esa luz infrarroja y por medio de esa luz infrarroja vamos a caracterizar esas nubes. A este efecto que acabo de mencionar se llama enrojecimiento interestelar y va a afectar varias cosas. Una cosa que nos va a afectar va a ser el cálculo del índice de color, ¿sí? Porque el índice de color requiere que nosotros sepamos muy bien qué tanto brilla una estrella en diferentes bandas, en diferentes colores. Y si yo no puedo confiar en eso gracias a que hay un medio interestelar que bloquea la luz de las estrellas, entonces no voy a poder conocer muy bien el índice de color y eso va a impedir que conozca bien la temperatura de la estrella. 2. Adicional, también lo que va a ocurrir es que si yo estoy viendo la estrella menos brillante de lo que realmente es, porque esencialmente la nube se queda con gran parte de la luz que emite la estrella, entonces si no veo la estrella tan brillante como es, entonces también la voy a ver más débil, y si la veo más débil, eso significa que, o más bien, eso lo podría interpretar yo como que está más lejos de lo que realmente está. ¿Sí? Porque yo interpreto que si está muy brillante es porque está cerca mío y si está poco brillante está lejos mío. Entonces eso va a ser un problema a la hora de calcular su luminosidad real, ¿sí? O al revés, la distancia a la cual está. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante aprender a entender y manejar muy bien el polvo interestelar. ¿Vale? Bueno. ¿Listo? En particular el polvo es el que va a absorber muy bien la radiación de onda corta, o sea, azul y ultravioleta, y se va a calentar, y al calentar se va a emitir luz infrarroja. ¿Listo? Que va a ser esencialmente térmica. O sea, térmica quiere decir que va a funcionar así como una estrella, por tener cierta temperatura, entonces emiten cierto color. Entonces también los granos de polvo, por tener cierta temperatura, van a emitir luz, pero esa luz pues va a ser muy roja, va a ser infrarroja. ¿Listo? Entonces ese polvo, si yo miro, por ejemplo, una imagen del medio interestelar en infrarrojo lejano, por ejemplo esta imagen tomada por el telescopio espacial Planck, entonces voy a ver que ese polvo es brillante, está emitiendo. ¿Sí? Ya no solo está oscureciendo, en luz visible está oscureciendo, pero en luz infrarroja está brillando, está emitiendo luz por sí mismo. Bueno, para continuar con la historia, entonces ya en los años 60 y 70 se hicieron mapas por medio del estudio de líneas de emisión del gas en la galaxia, como eso lo veremos más adelante cuando miremos el tema de radioastronomía. Se hizo un mapeo de estas nubes interestelares en hidrógeno, en su contenido de hidrógeno y en su contenido de monóxido de carbono. ¿Por qué monóxido de carbono? El monóxido de carbono podríamos pensar, uy, esa debe ser una molécula pues difícil porque yo siempre he escuchado que, o difícil de conseguir, porque yo siempre he escuchado que hidrógeno hay un montón, helio un montón, pero tal vez carbono y oxígeno en el universo no es tan abundante y para que se unan pues es muy improbable. Sí es cierto desde cierto punto de vista, pero también resulta que el carbono y el oxígeno son de los materiales que más fácil se producen en estrellas masivas. Recordemos que las estrellas masivas al vivir menos tiempo también están eyectando una gran cantidad de material hacia afuera, al medio interestelar. Entonces lo que eso va a causar es que en estas nubes moleculares, en general en el medio interestelar, vamos a encontrar mucho carbón
y mucho oxígeno, mucho carbono y mucho oxígeno. Y resulta que el carbono y el oxígeno se unen muy fácilmente, reaccionan muy fácilmente. El oxígeno reacciona muy fácilmente y se une con el carbono. Y se vuelve una molécula muy estable. Y ese es nuestro problema con el efecto invernadero. Porque el monóxido de carbono es una molécula muy estable, que no se desbarata fácil. Una vez yo la formo, ya está muy bien agarrado el carbono y el oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Las nubes que se detectaron en esa época, se observó que tienen mucha más masa que la necesaria para hacer de A una estrella. O sea, para hacer una estrellita y después otra estrellita. O sea, nos dimos cuenta que lo que estamos logrando es formar varias estrellas de un trancazo, con una sola nube. Entonces, por ejemplo, en una de estas nubes moleculares gigantes, que tienen tamaño de parsecs, podemos formar hasta podemos formar hasta 10 a la 6 masas solares, ¿sí? O sea, en una sola nube molecular. Claro, no se forman todas de una y eso es algo importante que miraremos más adelante, pero esencialmente en una de estas nubes moleculares hay suficiente masa para formar una gran cantidad de estrellas. De nuevo, no todas de un trancazo. Y entonces se descubrió, además, que no solo en nuestra Vía Láctea, sino que en otras galaxias, estas nubes moleculares gigantes, que son pues, precisamente medio interestelar ya más concentradito, se van a concentrar en los brazos espirales de las galaxias. Entonces, dentro de estas nubes moleculares gigantes, vamos a ver que las estrellas se comienzan a formar en los lugares más fríos y oscuros, ¿sí? Como esta nube que vimos hace un rato, cuya denominación es glóbulos de Bock. ¿Okay? Y entonces ahí la temperatura debe ser particularmente baja. ¿Por qué? Porque si la temperatura es alta, entonces hay cierta presión de gas que evita que haya un colapso gravitacional. Mientras que si la gravedad le gana a la presión del gas, entonces vamos a poder tener un colapso de este material. ¿Listo? Entonces en estas regiones que en luz visible vamos a ver muy oscuras y vamos a darnos cuenta que son muy frías, entonces vamos a esencialmente ver que más adelante vamos a poder tener un colapso. O de hecho, lo que se tiene es una fragmentación con muchos pequeños colapsos, microcolapsos. Y cada uno de esos microcolapsos va a formar una estrella o un sistema estelar. Se pueden formar también estrellas de a parejas, estrellas binarias. ¿Listo? Entonces estas regiones de formación estelar van a contener, dependiendo de su tamaño, por ejemplo esta es solo una nube molecular, tiene aproximadamente unas 200 estrellas jóvenes con masa para formar aún más, pero podemos tener regiones de formación estelar muy amplias, muy grandes, como por ejemplo estas regiones que ocupan una parte del cielo muy grande. Imagínense, solo con el nombre de las constelaciones, toda la parte del cielo que ocupan estas regiones de formación estelar, que son de Taurus Auriga, de Perseo y de Orión. O sea, todas estas constelaciones en el cielo es varias regiones de formación estelar que estamos viendo en el cielo en infrarrojo, obviamente, se ve particularmente, es particularmente notorio. Resulta que la manera como se estructuran estas nubes moleculares gigantes no es aleatoria, sino que tiene una estructura filamentar. Y esa estructura filamentar se va a detectar a través de los campos magnéticos. Entonces, por ejemplo, a través del telescopio espacial Planck, que está diseñado también para encontrar campos magnéticos y para visualizar los campos magnéticos en el cielo, entonces vamos a poder ver que el material, el medio interestelar, se va a mover a grandes rasgos a lo largo de filamentos que están relacionados con cómo es la estructura del campo magnético en la galaxia. ¿Listo? Y entonces esa estructura filamentar va a decir que esencialmente vamos a tener ciertas regiones donde tenemos menos material y otras regiones donde tenemos más material. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar la formación estelar? Resulta que, como les dije, tenemos muchísimo material disponible en estas regiones de formación estelar, pero no todo el material se va a convertir en estrella de un momento a otro, ¿sí? Va a haber un colapso central, o bueno, tal vez central no es la palabra, pero va a haber un colapso principal donde se van a formar estrellas de alta masa. Y entonces esas estrellas de alta masa que se forman, primero se van a formar de una manera pues, relativamente rápida. Este proceso va a tomar un
perdón, un par de millones de años y mucho, comparado con lo que vive una estrella como el Sol, que es 10 mil millones de años. Y se van a formar rápido, y como son muy masivas, van a ser muy activas, muy brillantes, y van a también expulsar mucha masa, van a ser muy inestables. Y van a vivir relativamente poco tiempo, van a vivir apenas unos millones de años, ¿correcto? Entonces lo que va a pasar es que esa formación estelar nueva de estrellas muy masivas, al generar estas estrellas tan masivas, tan activas, entonces van a detonar formación estelar en otras partes de la nube original. Entonces van a hacer colapsar, van a inducir colapso en la nube por la presión de radiación y por el material eyectado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una nebulosa en la nube menor de Magallanes, donde tenemos que aquí en el centro ya hay muchas estrellas formadas, pero todavía hay material de sobra por aquí alrededor y se está formando, entonces estamos formando estrellas de adentro hacia afuera. Muchas estrellas, no al tiempo, una tras otra, es un procedimiento gradual de todas maneras, pero detonado por este primer colapso, por estas primeras estrellas muy brillantes, muy masivas, están induciendo formación estelar. ¿Listo? Y entonces estos lugares, estas regiones, como no colapsaron al principio, seguramente es porque no eran tan densas. Entonces, como no son tan densas, no generan también estrellas tan masivas, sino estrellas ya mucho menos masivas, mucho más tranquilas, mucho más parecidas seguramente a nuestro Sol o de masas similares. Entonces, este tipo de formación estelar la llamamos formación estelar detonada o secuencial. ¿Listo? Entonces es porque no se forman dentro de un grupo de estrellas jóvenes. Nosotros vamos a encontrar que diferentes estrellas jóvenes van a tener diferentes edades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí esta es una región del cielo que va desde Ofiuco hasta la región de Centauro Baja y hasta la constelación de la Cruz del Sur. Y entonces vamos a encontrar que todas estas estrellas que están aquí en esta imagen, aquí a la derecha en el cielo, simplemente un pedacito del cielo, todas estas estrellas que son jóvenes van a estar agrupaditas. ¿Listo? Entonces vamos a tener aproximadamente 4 grupos de estrellas, ¿sí? ¿Cómo sabemos que están agrupadas? La razón por la que sabemos que están agrupadas es por sus posiciones y por sus movimientos propios. Y también, ya en general, por sus velocidades. O sea, vemos que todas se están moviendo como en grupito en la misma dirección. Y además vamos a rastrear sus edades. La manera de calcular sus edades no es tan trivial, pero es posible estimar sus edades. Y vamos a ver entonces que, por ejemplo, este es un grupo de estrellas con cierta edad. Este es otro grupo de estrellas un poco más joven. Este es otro grupo de estrellas un poco más joven. Y este es otro grupo de estrellas un poco más jóvenes que de hecho ni siquiera son estrellas, sino que todavía vemos nebulosidad. ¿Sí? Como que todavía se está dando ese colapso. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que las estrellas más viejas fueron las primeras que se formaron, y esas estrellas a su vez indujeron formación estelar en este grupo, en esta región del cielo, que seguramente antes era un pedazo de nube molecular, ¿cierto? Y estas ayudan a inducir, me moví por todos lados, perdón, hasta yo me mareé, ayudan a inducir en esta región y en esta región. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Ya de una manera un poquito más digamos diagramática. Lo que tenemos es un grupo de estrellas aquí que fueron las primeras que se formaron, el subgrupo más viejo. ¿Listo? Aquí otro subgrupo un poquito más joven. Aquí otro subgrupo más joven todavía, o sea, este ya es viejo, este ya va a tener unos 30, 40 millones de años. Este tiene menos, tiene unos 2 o 1 millón de años, tal vez menos. Y aquí vamos a ver ya, a este lado no vamos a ver estrellas jóvenes, sino vamos a ver principalmente la nube todavía. ¿Sí? La nube que, digamos, originalmente acompasaba, digamos, era toda esta región, era una sola nube, pero ahora solo queda este pedacito y vamos a ver un frente de ionización, que significa que va a ser gas de la nebulosa original, que al ser iluminado por las estrellas que se han formado, entonces se comienza a calentar y a quemar y a ionizar
por toda esa radiación que le está llegando, y vamos a poder detectar esa ionización porque el material cambia. Vamos a ver unas líneas de emisión correspondientes a esa ionización. Y entonces ahí va a haber como un shock, un frente de choque, ¿sí? Porque va a haber toda esta presión de radiación haciendo colapsar la nube. Y al hacer colapsar la nube vamos a tener esta fragmentación que mencioné y vamos a tener entonces fuentes compactas que no vamos a poder llamar estrellas todavía, pero van a ser fuentes que ya van a ser mucho más puntuales. No es solo la nube, sino ya fuentes como punticos, como donde se está dando todavía el colapso. Y por aquí más a la derecha vemos la nube molecular protegida por esa región del frente todavía, digamos, tranquila, pero ya más o menos sabiendo lo que le sube pierna arriba. ¿Listo? Entonces, esencialmente lo que estamos viendo es que la formación estelar empezó por allá y fue induciendo de a poquitos el colapso de esa nube. ¿Listo? Entonces, la primera región en colapsar era seguramente la más inestable, la más masiva, donde se forman estrellas también más activas que inducen el colapso a otras regiones. ¿Listo? Aunque eso no necesariamente es el caso. O sea, pueden formarse estrellas también no necesariamente de muy alta masa, originalmente. Listo. Entonces, al observar todas estas fuentes en los años 60 y 70 o este tipo de fuentes, entonces se comenzaron a plantear diferentes posibilidades por Hayashi, Shu y Larson de cómo es la evolución antes de que la estrella esté en la secuencia principal. O sea, cuando apenas está colapsando la nube, antes de que podamos llamar a la estrella una estrella. Sin embargo, dado que la podemos ver, significa que es brillante, debe tener una temperatura y una luminosidad, por lo tanto debe estar en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Solo que no lo voy a poder llamar una estrella, pues porque claramente es diferente, es más oscura, tiene una temperatura distinta, ¿no? Entonces, bueno, en los 80s, el satélite IRIS, que fue el primer satélite dedicado a estudiar el cielo en luz infrarroja, entonces comienza a mapear nubes en infrarrojo cercano, infrarrojo ya más lejano, entonces encuentra la distribución de objetos estelares jóvenes, llamados ahora Young Stellar Objects o YSOs, en nubes. ¿Listo? O sea, siempre van a estar en nubes, no los vamos a ver solitos, estos objetos estelares jóvenes. ¿Qué son qué? Pues son precisamente estas regiones donde estamos teniendo ya la fragmentación y estamos formando una estrella o un sistema estelar en el interior. ¿Listo? Entonces, esencialmente vamos a tener nubes moleculares que son heterogéneas por lo difusas que son heterogéneas, pero hay lugares que van a ser particularmente más densos, por diversas circunstancias van a ser más densos por estar más cerca, porque sufrieron cerca una explosión de supernova o porque recibieron una eyección de masa particularmente densa. Entonces van a haber regiones un poquito más densas que van a colapsar más rápido que el resto de la nube. Y ahí se van a formar entonces nuestros primeros núcleos, núcleos de colapso en las nubes moleculares que van a formar estrellas. ¿Ok? Entonces, en la secuencia principal, en el diagrama de Hertzsprung-Russell, no podemos ubicar estos fragmentos de nubes colapsando en la secuencia principal simplemente porque no van a estar ahí. Si yo mido su temperatura y su luminosidad, no van a estar en la secuencia principal para nada. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que van a ser regiones muy calientes, muy luminosas, muy frías comparado con una estrella normal, pero muy luminosas. ¿Sí? Y entonces lo que nos vamos a dar cuenta, fijémonos aquí a la derecha, que en el centro del colapso se va a formar una protoestrella, no estrella porque todavía no tiene la suficiente temperatura en su núcleo para quemar hidrógeno, entonces es luminosa, pero a medida que va colapsando y su temperatura se mantiene constante, entonces se va volviendo menos luminosa, y entonces por aquí abajo nos damos cuenta, para una estrella de una masa como el Sol, por aquí abajo, que empieza luminosa, empieza a una temperatura baja, o sea es bastante roja, o de hecho primero comenzamos a verlo infrarroja, entonces con temperaturas muy bajas, y entonces al colapsar y mantener su misma temperatura, entonces se van a volver menos luminosas, ¿sí? Por esa relación entre el área
y la cantidad de energía que puede sacar un objeto. Entonces, si tienen la misma temperatura y colapsan, entonces tienen menos luminosidad. Entonces bajan. Y estas trayectorias hacia abajo se llaman se llaman como las huellas o los rastros de Hayashi. Es el camino de Hayashi que coge una protoestrella antes de entrar en la secuencia principal. Se vuelve menos luminosa manteniendo la misma temperatura. Hasta que finalmente la presión en su núcleo es tan grande que el hidrógeno comienza a quemar y entonces ya comienza a calentarse, entonces se mueve a la izquierda en el diagrama de Hertzsprung-Russell porque tiene más temperatura y además se vuelve un poquito más luminosa, ¿okay? Y entra en la secuencia principal. ¿Listo? Entonces, estrellas de baja masa, al formarse, siguen la trayectoria de Hayashi, que es hacia abajo. ¿Listo? Las estrellas de alta masa, por otro lado, es un proceso tan violento y tan activo de su formación que en su colapso lo que van a hacer es no volverse menos luminosas, sino volverse cada vez más calientes. Manteniendo la misma luminosidad, se están volviendo más calientes. ¿Por qué? Porque este proceso es mucho más rápido y mucho más violento. ¿Listo? Entonces, esencialmente este es el camino que siguen las estrellas al formarse, justo antes de formarse. Y estas estrellas que las observamos, ante todo, siempre las comenzamos a observar, dense cuenta, muy rojas, o sea, mucho más rojas que lo que van a ser cuando sean adultas o maduras, se van a llamar de la presecuencia principal, o sea, antes de entrar en la secuencia principal. Después de entrar en la secuencia principal, ahí duran un buen rato hasta que terminan de quemar hidrógeno y después pasan a la siguiente fase evolutiva, que por lo general van a ser primero gigantes, después colapsan en enanas o estrellas de neutrones o agujeros negros, etc. ¿Listo? Entonces este es un diagrama que nos lleva paso a paso por esto que está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, primero, la energía térmica escapa del interior de la protoestrella y se radia hacia el espacio. ¿Sí? O sea, la protoestrella es visible porque está emitiendo, simplemente por su temperatura está emitiendo. Y la protoestrella entonces se contrae, porque a pesar de que está emitiendo, no tiene el combustible quemando en el interior como para impedir ese colapso gravitacional. La gravedad gana. ¿Sí? ¿Y de dónde viene entonces la luminosidad? Pues que la gravedad está convirtiendo energía potencial, o sea, un objeto que antes de caer tiene energía potencial y comienza a caer, y al caer, entonces esa energía potencial se convierte en energía térmica. Esa energía térmica entonces la vemos a través de luz. ¿Listo? Entonces, al tener este colapso, lo que hago es empujar y lograr en el interior aumentar la presión y la temperatura. A medida que va colapsando la estrella, entonces aumenta la presión y la temperatura en el centro de la estrella. ¿Listo? Y entonces este es un ciclo que continúa porque la estrella se va volviendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña y la gravedad cada vez más intensa y entonces la presión y la temperatura más intensa en el núcleo estelar hasta que el núcleo se vuelve tan caliente gracias al colapso gravitacional. O sea, uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sale esa energía? Pues viene del colapso, viene de la energía potencial gravitacional que antes el objeto estaba así y ahora está así. Entonces esa energía se va a calentar el núcleo de la estrella. Y cuando el núcleo alcanza cierta temperatura, entonces finalmente el hidrógeno comienza a fusionarse para convertirse en helio y comienza entonces a quemar hidrógeno la estrella y comienza a entrar en la secuencia principal. ¿Listo? Y entonces por esto vemos cómo va colapsando la estrella a medida que la temperatura en su interior aumenta, manteniendo una temperatura en su exterior aproximadamente constante. Realmente no es constante como podemos ver en estas líneas, va aumentando un poquito, pero es aproximadamente constante para una estrella así como la masa del Sol.
Entonces, cuando la temperatura en el núcleo de la estrella alcanza los 10 millones de Kelvin, ahí es cuando empieza la fusión, de la cual ya hemos hablado bastante. Entonces, resulta que en las estrellas jóvenes muy masivas se pierde mucha masa porque este proceso, como les dije, es muy violento, muy rápido también. Entonces, por ejemplo, esta es una estrella joven, o de hecho es un sistema estelar joven en Eta Carinae, donde tenemos una nebulosa de reflexión, o sea, ese material está siendo iluminado por la estrella en el interior, y es de hecho una estrella joven, o sea, porque nosotros pensaríamos, eso debe ser una estrella ya vieja muriéndose, ¿no? Es una estrella joven que en su proceso de formación, de entrada en la secuencia principal, emite una gran cantidad de masa hacia afuera, ¿listo? Y esa masa después es iluminada por la estrella en el interior. Entonces estas estrellas jóvenes, como les mencionaba hace un rato, no solo son muy brillantes, muy activas, sino que están emitiendo también, tal vez emitiendo, bueno, sí, ¿por qué no? Es un término adecuado. Están expulsando mucha masa hacia afuera. Eso contribuye con el colapso más adelante. Bueno, entonces hasta aquí dejamos por en esta parte del video. Más adelante vamos entonces a hablar ya de cómo caracterizamos las diversas formas como encontramos el medio interestelar en diferentes tipos de nebulosas.